que se presumía como una celebración de la presidenta Claudia Sheinbaum terminó por convertirse en un choque contra Estados Unidos, donde el gobierno de México ondeó la bandera de la soberanía luego de las acusaciones por narcotráfico contra diversos morenistas, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha. Porque es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades electas. Porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. El gobierno recurre a la soberanía como un falso discurso para no resolver los problemas internos. El expresidente Felipe Calderón acusó incluso que la soberanía se ha usado como pretexto para defender delincuentes. Esa es la verdadera amenaza a la soberanía. Que haya regiones del crimen que imponen reglas, los criminales que cobran cuota, que deciden quién trabaja, quién gobierna. Demandó acciones urgentes y no discursos. La soberanía se defiende expulsando de la vida pública a esas lacras que se están apoderando de México. No hay más. El gobierno de México ha desistido de detener a los 10 morenistas acusados de narcotráfico. En cambio, emprendió una persecución contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Es indignante el doble rasero de este régimen morenista. Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado, a los funcionarios de Sinaloa acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta. A ellos los cobijan. Morena fue más allá y aprobó en el Congreso una causal de nulidad de elecciones bajo el argumento de la intervención extranjera. Una intervención que nadie ve, mientras que un enorme elefante se desplaza en la sala. Todos los caminos llevan a Palenque. Los sobrinos del almirante José Rafael Ojeda, señalados por la Fiscalía como cabezas de la red de huachicol fiscal. El nombramiento de Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, rey del huachicol, como responsable de la aduana de Reynosa. Adán Augusto, el senador que todavía goza de fuero, investigado por Sedena en el caso Olmeca, vinculado con la organización de la barredora. Y sí, lo más sonado y que sí es la pregunta que se hacen todos los mexicanos. ¿Y el Rocha? O el senador Enrique Insunza, otro de los acusados de narcotráfico por Estados Unidos y quien se placea en fiestas de graduación. Todo el mundo sabe que es un vulgar narcotraficante. Eso es lo que es. No es digno de ocupar este cargo en el Senado. Él pertenece a la narcobancada. No obstante, el gobierno de México ha preferido esconder la basura bajo la alfombra y voltear hacia otro lado, desde donde ondea una falsa bandera nacionalista para proteger a delincuentes. Jaime Guerrero, Azteca Noticias. Pues si el pretexto es la soberanía, el no injerencismo, pero en los hechos, la realidad, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y su gobierno es proteger a los narcopolíticos de Morena. Sergio Sarmiento, Manuel, ¿cómo estás? Siempre un gusto. Muy buenas noches, Héctor de Mauleón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge Fernández Menéndez. Sergio, Héctor, un placer. Muy buenas noches. ¿Cómo lees el discurso ayer de Claudia Sheinbaum, este discurso pues que estira la liga hasta casi romperla en la relación con Estados Unidos? Sergio. Pues es ya casi una declaración, no voy a decir de guerra, pero sí de rebeldía. Fundamentalmente defendió a los 10 de Sinaloa que están acusados de narcotráfico, no es de cualquier cosa. Utilizó la bandera de la soberanía para hacer eso y fue muy dura. De hecho, acusó a los Estados Unidos de haber acusado a los 10 de Sinaloa para tratar de intervenir en las elecciones del 2027 y quizás del 2030. Ya trató de componerle un poco esta mañana y dijo que no pensaba que Donald Trump estaba detrás de esos ataques. Ayer dijo que... Antes nos dijo que era una opinión nada más. Pues es, ¿no? A ver, sí. Eso me dejó absolutamente... A ver, le declaras primero la guerra y por supuesto que estas decisiones están viniendo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y después se ve que pues por ahí le llamaron la atención y dijo, mejor no me meto en el pleito con
Donald Trump, y le voy a echar la culpa a la ultraderecha allá en los Estados Unidos, que fue lo que hizo. Lo curioso es que también va y defiende la soberanía, dice que hay injerencia, y al día siguiente pues se mete en las elecciones de Colombia y dice que hay que prestarle atención a las declaraciones de Gustavo Petro de que hay un fraude electoral allá porque su candidato no quedó en primer lugar. Bueno, me parece, ya que estamos llegando un poquito a un circo del absurdo, pero me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Yo sigo pensando que Donald Trump, y sí creo que Donald Trump es el que está tomando las decisiones allá, si la presidenta Sheinbaum no se ha dado cuenta de que sí es Donald Trump el que está tomando estas decisiones, me preocupa, pero yo no creo que se vaya a quedar cruzado de brazos con una presidenta en México que dice, bueno, pues no te voy a entregar a estas personas y punto, hazle como hagas. Y yo creo que o lo que vamos a ver, no sé cuál va a ser la respuesta de Donald Trump, pero o vamos a ver nuevas acusaciones, como pues ya adelantaba hace una semana en una columna periodística Jorge Fernández Menéndez, o lo que vamos a ver es pues quizás que tomen medidas más serias para tratar de detener o lograr que algunos de los acusados terminen en territorio estadounidense, quizás secuestrados como el Mayo Zambada. Es que parece que lo que hace la presidenta es adelantarse, ¿no?, a lo inminente, a lo que vendrá, más peticiones de extradición, más acusaciones a narcopolíticos de su partido, y queda claro que no los van a entregar. Los van a seguir protegiendo. Es absolutamente desconcertante el discurso descabellado del domingo en el Monumento a la Revolución, acusando a Estados Unidos de tomar a México como piñata, arengando al pueblo para que salga a las plazas a repartir, para que ya se movilice políticamente y salga a las plazas a repartir propaganda en defensa de la soberanía y contra la injerencia de Estados Unidos, que acuse que está interviniendo, que aparte de que quiere salvar su propia elección de noviembre, Estados Unidos está interviniendo o está tratando de mangonear las elecciones de 2027 en México. Y luego, a la mañana siguiente, pues resulta que tenemos una gran relación muy fluida con la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Gabinete de Seguridad perfecto, yo hablo perfecto con el presidente. No, pasa que hay un sector de la ultraderecha. Una oficina, como una oficina un edificio gigantesco que se pone de acuerdo con un sector de la ultraderecha mexicana porque no quieren que demos becas, no quieren que la educación sea gratuita. Entonces, efectivamente, o le habló a la galería, le habló a su base y a su partido, a la parte dura de su partido, para decirle lo que quería escuchar, lo que necesitaba escuchar, mientras por el otro lado decía, pues les voy a dar un golpe, pero es nada más para consumo interno, ¿no? O de plano algo sucedió que la hizo variar. Yo esperaba una respuesta dura por parte del gobierno de Estados Unidos, esperaba que amaneciéramos con un comunicado o con una declaración de Trump o de algún alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Hubo un posteo del embajador de México en Estados Unidos, Ronald Johnson, bastante lacónico. Del embajador de Estados Unidos en México. De Estados Unidos en México, sí, Ronald Johnson, bastante lacónico, diciendo tenemos que cooperar, politizar esto es perder el tiempo, no hay ningún zape, etcétera, pero creo que sí hubo una respuesta. Y creo que la respuesta es presentar al general Gerardo Mérida, secretario de Seguridad Pública de Rubén Rocha Moya, uno de los acusados de llevar a cabo el narcogobierno en Sinaloa, presentarlo encadenado, de las manos, de los pies, de la cintura, vestido con el uniforme, desde luego, de los reos federales de Estados Unidos, pero meterlo a una audiencia encadenado. Creo que eso es el verdadero comunicado, creo que ese es el verdadero mensaje. Griten en la plaza, acusen lo que quieran, y luego la declaración de la jueza, que dice, tenemos evidencia abundante, y viene una oleada de nuevas acusaciones. A una persona, a un militar, a un general de 5 estrellas, que se entregó voluntariamente. Cabría esperar que a lo mejor le dieran un trato de, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Lo exhibieron como nunca habíamos visto que se declaró exhibiera. Inocente, entonces no podría negociar un acuerdo, sí. Pero el acuerdo ya está en marcha. Pero no fue terminado, lo anunció incluso la propia jueza,
Paul van a buscar un... dijo que le abrían el expediente para que lo revisara y meditara sobre su futuro, y hasta agosto va a ser. Pero yo creo que esa es una de las respuestas, no es la única, ¿eh? Ya, a ver, el pedido de Estados Unidos de 50% de componentes estadounidenses como reglas de origen en los automóviles que se exporten de México a Estados Unidos en el marco del TEMEC es una respuesta económica, es un golpe importante para la industria. Lo que saca hoy el gobierno de Estados Unidos sobre acero y aranceles, acero y aluminio, perdón, que le sube aranceles, también es un golpe a los productos del TEMEC. Respeta los productos del TEMEC, pero le está subiendo además aranceles. Esa es la propuesta que presentó hace unas horas Estados Unidos. Y después yo creo que el tema central es lo del general retirado Gerardo Mérida, porque además anuncia que ya está el proceso en marcha sobre los otros 8 personajes que son los que faltan, incluyendo Rocha, el gobernador Rocha y el senador Insunza. Y tienes otra ficha que todavía no han movido, que puede ser, desde mi punto de vista, la más delicada de todas, es la del exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, que, manejó el dinero. No hay que seguirle la pista al dinero, y ahí siguiéndole la pista al dinero puedes llegar a niveles muy altos de la administración, incluso la propia familia presidencial. Eso me parece que es el escenario que tenemos. Estados Unidos no se va a meter al discurso soberanista si se violó la soberanía o no. Lo que va a hacer Estados Unidos, lo dijo la jueza hoy y lo dijeron los fiscales con toda claridad, van a seguir metiendo acusaciones, van a seguir metiendo datos, van a seguir metiendo información, que es algo mucho más duro que meterte en una retórica nacionalista o injerencista con México, que es lo que no quieren. Pero los están bombardeando de datos, de hechos, de medidas económicas. El TEMEC no se va a poder negociar sin ahondar en los temas de seguridad jurídica, de seguridad financiera. ¿No se va a poder negociar entonces? Bueno, por eso. ¿Se va a quedar los especialistas están pensando que va a haber una negociación año con año y no va a haber una negociación. Por lo menos para el 1 de julio, que era lo planteado, imposible, porque hay una reunión de trabajo el 22 de julio. O sea que... Ahora, lo que es un hecho es que están descolocados, llevan descolocados por lo menos un mes. Desde que se hicieron públicas estas acusaciones, en Morena no atan ni desatan. A la presidenta la mañanera le juega en contra, perdió el control de la agenda pública. Están absolutamente nerviosos. Pero y es que además está cambiando su historia. ¿Se acuerdan? A ver, una de las cosas que más me llamó la atención del discurso de la presidenta del domingo es que ya cambió completamente la versión de los hechos del operativo contra un narcolaboratorio del pasado 19 de abril. ¿Se acuerdan cuando se planteó, es que fue un operativo ilegal porque había gente de la CIA y además lo estaba haciendo la Fiscalía de Chihuahua? Lo que dijo ayer la presidenta es una cosa completamente distinta. Dijo que el operativo lo hizo la Fiscalía General de la República y que los agentes estaban de visita. Eso fue lo que dijo. Y entonces no se entiende si los agentes estaban de visita y el operativo lo hizo la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿por qué mantiene la acusación o la investigación en contra de Maru Campos? Y después los otros dos agentes los dejaron irse del país sin ningún problema. Pero además, a mí lo que me pareció muy interesante, porque se perdió en medio de todas el discurso soberanista, a mí lo que me llamó la atención es, nos había dicho la presidenta y nos había dicho la Fiscalía General de la República, Ulises Lara por lo menos, porque la propia fiscal no ha aparecido, nos habían dicho que esto era una violación de la Constitución y que habían participado los agentes y que había llevado a cabo el operativo la Fiscalía de Chihuahua, y resulta que nada de eso está en el discurso que dio ayer la presidenta, cambió su versión. Es que va dando bandazos. Yo creo que sí hay una serie de datos que vienen anunciando, lo que ha estado ocurriendo. La visita del secretario de Seguridad, Marwen Molin, Jorge nos informó que entró con una carpeta a Palacio Nacional con la que ya no salió. Está
estrechamente ligada a la renuncia del junior, del sucesor, del heredero, Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, a la Secretaría de Organización de Morena solamente 4 días después, después de estar perseguido por una cauda de acusaciones de negocios millonarios en todas las obras públicas con su círculo de amigos en el sexenio de su padre. Y a los pocos días, este personaje que se había creído presidente de la República, que se había creído jefe de gobierno de la Ciudad de México, que aspiraba a un cargo en el gabinete, que ocupaba un lugar fundamental, preponderante dentro del partido oficial, de repente se va a una modesta, a contender por una modesta diputación en las elecciones del año entrante. Entonces, creo que estas cosas, estas visitas continuas de Estados Unidos que han derivado en distintos movimientos, están provocando ese descontrol y están provocando algo que yo creo que todos saben. Todos saben lo que hicieron, todos saben lo que recibieron, todos saben en qué se metieron y todos, ahora que ven al general Mérida encadenado y con el uniforme de reo, deben estar pensando, pues, probablemente voy a acabar entrando a la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, esposado con ese uniforme, caminando, trastabillando, rodeado por 2 marshals. Y yo le pondría otro componente. No me imagino que Mérida se haya entregado sin autorización de sus superiores. Porque hay que recordar, a Mérida no lo detuvieron. Mérida se entregó, negoció en México y se entregó en la garita de Nogales. ¿Quiénes son sus superiores, Jorge? Los mandos de la Secretaría de la Defensa. O sea, esta entrega acordada, pactada con el gobierno de Estados Unidos. No sé, yo me ¿Podría imagino, tener el palomeo? Me imagino que un general de estas características, que fue Mérida, además de secretario de Seguridad de Sinaloa, que es lo menos trascendente, es por lo que está preso, pero es lo menos trascendente de su currículum, además de jefe de varias zonas militares y demás, fue el director de la Escuela de Inteligencia de la Defensa. No es Juan Pérez, no es un militar general más. de 5 estrellas. ¿Cuántos generales de 5 estrellas hay en México? Son muy pocos, ¿no? Si no me equivoco, son 26, pero ponle que sean 30 o 28, no sé, pero una treintena son. Él estaba ya retirado, es gente que estuvo cercana a Audomaro, y Audomaro es el que lo coloca en Sinaloa. Pero como funcionan esas cosas, por lo menos tiene que haber informado a sus superiores. No termina. Pero más allá de eso, como dice Héctor, es una imagen muy fuerte. Claro. Y además, recordando eso, es un hombre que se entregó a colaborar. Dicen en Estados Unidos que llevó un montón de información, documentos, carpetas, USBs. Estoy de acuerdo en eso. El mensaje para el ejército es durísimo. Un general de 5 estrellas encadenado, esposado, entrando a la corte. Y creo, estoy en eso, seguramente recibió la instrucción de al ejército no lo van a enlodar, vaya a entregarse y a entregar al... ¿Y sabes a los narcopolíticos. ¿Recuerda la reacción del ejército con el caso Cienfuegos? Fue una reacción del ejército, de la institución, a defender a Cienfuegos. Cambió la posición del presidente López Obrador. ¿Te acuerdas que primero se burló? Dijo, claro. Sí, claro, estaba trabajando con Peña Nieto y después cambió completamente la posición y lo absolvieron aquí. Aquí no hubo ninguna defensa, ¿no? de Mérida, al contrario, si es culpable que lo afronte. No hay una sola declaración en ese sentido. Si vemos, no hay una sola declaración en todo este tema pública de las Fuerzas Armadas. Ahora, la presidenta hizo su discurso sobre la base de la soberanía y hay que defender la soberanía. Y que bueno, hoy hubo otro discurso en la Universidad de la Libertad con Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada española y una de las mentes más brillantes de la política española en estos momentos, y dijo: yo vengo aquí a defender la soberanía de los mexicanos. La soberanía de los mexicanos frente al crimen organizado, la soberanía de los mexicanos frente al narcotráfico, la soberanía de los mexicanos frente a la violencia. La verdad es que a mí sí me dejó muy impactado ese discurso y esa es la soberanía que debería estar defendiendo la presidenta de la República. Defendernos a nosotros, o como dijo Ricardo Salinas Pliego, defender la libertad, defender la propiedad y defender la vida. Y finalmente, sí, por supuesto que hay que
que defender esos principios y sí hay que defender la soberanía, pero es la verdadera soberanía y no defender a los narcopolíticos y decir que eso es la defensa de la soberanía. Están manoseando el término soberanía y no injerencismo para disfrazar, digamos, o tratar de maquillar esta defensa de los políticos de Morena. Es la defensa de un partido. Así es. Y de sus militantes, no de la soberanía. Ahora, se encamina a ser un narcopartido, porque hoy tenemos 10 casos, de muchos más que se están cocinando. Vienen o están ya listos. Oleadas de acusaciones, dijo. Así lo dijo hoy la jueza. Un narcopartido, cuando además el propio gobierno de Estados Unidos ha declarado organizaciones terroristas a los cárteles de la droga. Si esos cárteles se aliaron con el partido, pues el partido entonces es parte también de esas organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Y por eso el nerviosismo, y por eso los bandazos, y por eso están descolocados, y por eso las encuestas como están, Héctor. Porque la caída es muy pronunciada en la marca que está mermada Morena y en la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es más contradictorio el discurso aún del Monumento a la Revolución, con toda la cauda de cifras alegres frente a una realidad pues, que no cuadra con esas declaraciones y con la propia encuesta del INEGI, la última, donde se ve ya el hartazgo, el desencanto, el aplastamiento de la gente frente a la corrupción, en donde la mayor parte de los actos de corrupción que están sufriendo los mexicanos vienen de los distintos, de los moralmente superiores, de los que iban a cambiar, de los funcionarios de este gobierno. También esa bandera se les... Pues, yo hoy escuché en los consejos consultivos a un empresario de Culiacán que dijo, mientras daba su discurso a la presidenta Sheinbaum, hubo 10 homicidios en mi ciudad, en Culiacán. Y esa es la realidad que se impone. Jorge, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásela.